Cómo dominar cualquier habilidad. El despertar del polímata. El arte de aprender sin límites. ¿Cuántas veces te has sorprendido pensando que la genialidad es cosa de otro mundo? ¿Que algunas mentes nacieron con un brillo natural y que tu papel es solo admirarlas desde lejos? Esa idea, tan sutil como engañosa, se enraizó en nosotros desde muy temprano. Viene en los libros escolares, en los elogios selectivos de los profesores, en las comparaciones familiares. Pero, ¿y si la genialidad no fuera un don, sino una construcción? Un camino que se recorre, piedra por piedra, con los pies descalzos de la curiosidad. Imagina que descubres que hay una manera de aprender todo aquello que hoy parece inalcanzable, y que esa manera no exige talento, solo intención. La verdad es que mucha gente carga con la creencia de que ya pasó la edad, de que el tren de la genialidad partió hace tiempo y ni siquiera llegó a su estación. Pero esa es solo otra narrativa que te contaron. El mundo está lleno de historias de personas que empezaron desde cero, en etapas de la vida donde nadie apostaba un centavo. No se trata de magia. Se trata de método. Y, más aún, de una elección. Dejar de aceptar los límites que te impusieron como verdades absolutas. ¿Quién dijo que solo se aprende bien cuando se es joven? Eso es ruido, no una regla. Cuando alguien mira a un polímata, esa persona que domina varias áreas y parece saber un poco de todo, lo que generalmente piensa es, nació así. Pero nadie ve las horas de práctica silenciosa, los errores ocultos, los libros leídos con sueño, las conversaciones que se convirtieron en clases, los fracasos digeridos como aprendizaje. Lo que parece facilidad es, en realidad, consecuencia de años cultivando la mente como se cultiva un jardín, con atención, paciencia y cierto amor por el desorden del proceso. ¿Alguna vez pensaste que tal vez tu yo verdadero esté escondido detrás de todas esas veces en que te dijeron que no eras lo suficientemente bueno? Crecemos escuchando etiquetas, distraído, mediocre, bueno solo en matemáticas, y empezamos a creer en ellas como si fuera nuestra identidad. Pero eso no es identidad. Es una prisión. Y la llave está ahí, a tu lado. Todo comienza cuando miras el mundo con ojos de aprendiz, y no con miedo a equivocarte. Porque quien se equivoca intentando, aprende más que quien acierta con miedo. Hablemos de ejemplos, porque la teoría sin base no sirve de mucho. ¿Conoces a alguien que aprendió a cocinar durante la pandemia, aunque nunca antes había hecho ni arroz? ¿O ese amigo que empezó a estudiar inversiones y en 2 años, ya tiene más control de su dinero que muchos especialistas? Esas personas no esperaron a sentirse listas. Simplemente empezaron. Y el comienzo, amigo mío, siempre es imperfecto. Pero es el único camino que existe entre tú y aquello que hoy parece distante. La limitación que más sabotea no es la que viene de fuera, es la que uno repite para sí mismo, sin darse cuenta. Es el no puedo con esto no es para mí, soy pésimo en eso. Pero presta atención, toda habilidad que admiras en alguien fue construida, ladrillo por ladrillo. Solo ves el castillo porque no estuviste ahí cuando se cavaban los cimientos en el barro. Y no necesitas una excavadora para comenzar el tuyo. Solo un paso. Uno solo. Luego el otro. Si hoy sientes que estás lejos de ser una de esas personas que dominan diversas áreas, eso no es un veredicto. Es solo el punto de partida. La mente humana tiene un potencial que apenas exploramos. No por falta de capacidad, sino por falta de dirección. Y ahí es donde empieza el cambio. Cuando entiendes que aprender es un estilo de vida, no un evento puntual. La genialidad vive en el hábito, no en el azar. Y todo esto fluye mejor cuando dejamos de intentar demostrar algo y empezamos, de verdad, a vivir el proceso. Tal vez, solo tal vez, lo que te falta no sea conocimiento. Sea una nueva manera de mirarte a ti mismo. De confiar en que hay mucho más dentro de ti de lo que te hicieron creer. Porque, al final de cuentas, todo genio alguna vez fue un principiante confundido. Y todo principiante, cuando abraza el camino correcto, acaba descubriendo un universo donde antes veía un callejón sin salida. Y hablando de caminos, ¿te has preguntado por qué siempre eligieron uno solo para ti? Hola, soy Cícero, el guardián del canal, la mente pensante, y te convoco a desvelar otro secreto del alma humana. El mito del especialista, cómo fuimos entrenados para pensar en pequeño.
Durante mucho tiempo, nos vendieron la idea de que la vida consiste en elegir una sola cosa y seguirla hasta el final. Una profesión, un área, un talento. El famoso, no se puede ser bueno en todo. Pero, ¿quién dijo que la mente humana necesita ser encajonada de esa manera? Desde pequeños, nos hacen llenar formularios con ¿qué quieres ser cuando seas grande? Como si solo hubiera una opción viable. Y lo creemos. Crecemos pensando que desviarse del camino es sinónimo de fracaso. Que saber un poco de cada cosa es ser medio nada. Esa lógica del especialista único es una trampa disfrazada de sabiduría. Claro, los especialistas son importantes. Pero lo que poca gente te cuenta es que los grandes nombres de la historia no se conformaron con un solo campo. Da Vinci mezclaba arte e ingeniería, Benjamin Franklin era científico, político e inventor. Steve Jobs usó la caligrafía para crear el diseño de las primeras computadoras. Ellos no siguieron una ruta. Ellos crearon un mapa. ¿Y por qué eso importa? Porque quizás estás intentando encajar en un molde que nunca fue hecho para ti. Cuando alguien dice que necesita elegir entre ser creativo o técnico, entre el mundo de las ideas o el mundo de los números, está repitiendo una creencia vieja, limitante y sin base real. El cerebro humano adora hacer conexiones entre áreas distintas. De ahí viene la innovación. De ahí nacen soluciones inesperadas, ideas brillantes y personas que cambian las reglas del juego. El problema es que el sistema educativo y el mercado laboral fueron moldeados para especializar, y no para expandir. La pregunta es, ¿quieres encajar o quieres transformarte? Piénsalo conmigo. ¿Cuántas veces te interesaste por algo nuevo y pensaste, pero eso no tiene nada que ver con lo que hago? Y lo dejaste pasar. Como si la curiosidad tuviera fecha de caducidad. Como si fuera pecado que te guste la filosofía y el marketing, o la ciencia y la música. Pero la vida real se construye justamente con esas mezclas. El médico que entiende de comportamiento humano atiende mejor. El diseñador que lee poesía crea con más profundidad. El emprendedor que entiende de historia ve el mercado con más contexto. Ese modelo mental de elegir una sola cosa, además de limitante, es frustrante. Porque el ser humano es naturalmente múltiple. ¿Sabes cuando sientes que estás haciendo todo bien, pero aún así parece que falta algo? Puede ser tu potencial pidiendo espacio. Puede ser tu mente tratando de recordarte que nació para explorar, no para quedarse quieta. No se trata de abandonar todo y lanzarte a 1000 proyectos. Se trata de abrir la puerta a una curiosidad que, durante mucho tiempo, aprendiste a silenciar. El mito del especialista también sirve a un sistema que necesita previsibilidad. Es más fácil controlarte, clasificarte y contratarte si te resumes en una sola función. Pero eso no significa que debas aceptar ese papel. Si puedes ser excelente en algo y, al mismo tiempo, estudiar otras cosas que te nutran por dentro. De hecho, eso te hace aún mejor en lo que haces. El especialista que expande sus horizontes se convierte en referencia. El que se limita, se estanca. Y en la práctica, ¿qué significa esto? Que quizás sea hora de tomar ese libro de historia que siempre quisiste leer, aunque seas ingeniero. De empezar ese curso de escritura creativa, aunque trabajes con números. De estudiar diseño, aunque seas abogado. Son esas asociaciones improbables las que abren puertas a ideas geniales. El mundo está cambiando demasiado rápido como para vivir dentro de una sola cajita. Quien no se permite aprender de forma amplia, será devorado por su propia rigidez. La buena noticia es que desaprender este mito es liberador. Cuando entiendes que no necesitas elegir entre un talento u otro, entre lógica o arte, entre ciencia o intuición, se abre un universo nuevo. Y, en ese universo, empiezas a reconocerte con más totalidad. Porque, en el fondo, siempre lo supiste. Eras mucho más grande de lo que te dejaron ser. Ahora bien, ¿qué vas a hacer con esa libertad? ¿Y si existiera una manera de organizar esa multitud de intereses dentro de un método? Lo que nadie te cuenta sobre aprender cualquier cosa. Ahora agárrate, no necesitas talento, necesitas sistemas. Así es. Puede sonar extraño, incluso frustrante, en un mundo que exalta al genio nato, al niño prodigio, al fenómeno autodidacta. Pero déjame contarte una verdad que no te dijeron en la escuela. El talento está sobrevalorado. Lo que realmente forma a los maestros, en el arte, en la ciencia,
en los negocios, en la vida, es lo que hacen cuando nadie los está mirando. Son los rituales invisibles. Los sistemas que funcionan incluso en los días en que la motivación se toma un descanso. Fíjate bien, el talento puede hasta abrir puertas. Pero son los sistemas los que te mantienen caminando por los pasillos. Un sistema es como un engranaje que construyes en torno a lo que quieres aprender. No es glamoroso. No da likes en Instagram. Pero cambia tu vida. Es el tipo que se levanta todos los días y estudia 30 minutos, incluso cansado. Es la mujer que, mientras lava los platos, escucha un podcast en francés. Es el adolescente que crea tarjetas de estudio con las palabras que aprendió en inglés. Son acciones pequeñas, constantes, insertadas en la rutina, como quien cultiva un huerto en el patio, sabiendo que nada crece al día siguiente. Esto significa que aprender cualquier cosa tiene menos que ver con inspiración y más con repetición inteligente. Menos con genialidad espontánea y más con estrategia. Lo curioso es que cuando alguien ve el resultado final, un artista hábil, un comunicador claro, un emprendedor exitoso, piensa, wow, nació para esto. Pero lo que nadie vio fueron los bastidores. Los días en que casi se rindió. Los días en que repitió lo mismo 20 veces. Los días en que parecía no avanzar. Y, aún así, continuó. Ese es el punto clave. El sistema vence a la inspiración porque no depende de tu estado de ánimo. La inspiración es como un visitante ilustre. Aparece cuando quiere, se va sin avisar. Pero un buen sistema es casa. Es suelo firme. Es saber que, incluso sin ganas, vas a seguir. ¿Conoces ese hábito de repasar lo aprendido al final del día? ¿Esa técnica de enseñarle a alguien lo que acabas de estudiar? ¿Esa práctica de escribir un diario con tus propias reflexiones sobre el contenido? Todo eso es sistema. Y puedes comenzar hoy. Literalmente hoy. ¿Quieres verlo en la práctica? Digamos que quieres aprender programación. Un sistema simple sería: 1. Ver una clase de 20 minutos por día. 2. Anotar lo aprendido en lenguaje sencillo. 3. Intentar aplicarlo con un pequeño proyecto o reto. 4. Repasar al día siguiente. Solo eso. Y con el tiempo, eso se transforma en fluidez. Ahora cambia programación por cocina, por filosofía estoica, por inteligencia emocional, por edición de vídeo. La estructura es la misma. Lo que cambia es el contenido. Y cuando entiendes esto, te conviertes en una máquina de aprender. Otra cosa que casi nadie dice: un buen sistema necesita adaptarse a ti, no al revés. No sirve copiar la rutina de un genio de la productividad si te asfixia. Es necesario montar algo sostenible. Algo que respete tu tiempo, tu cuerpo, tu ritmo. Puedes usar alarmas, notas adhesivas, aplicaciones, cuadernos, hojas de cálculo. Puedes estudiar por la mañana, por la noche, en el autobús, en la fila del banco. Puedes alternar teoría con práctica, consumir contenido en vídeo, leer en voz alta, enseñar frente al espejo. El sistema correcto es aquel que te lleva hacia adelante con ligereza, no con culpa. Y eso es liberador. Porque significa que no necesitas esperar a que ocurra algo extraordinario. Solo necesitas comenzar y repetir. Lo demás es consecuencia. Las conexiones empiezan a surgir. La claridad aumenta. La confianza crece. Hasta que un día, sin darte cuenta, respondes una pregunta con autoridad, creas algo con naturalidad, enseñas con pasión. Y te preguntas: ¿cómo sabía todo esto? La respuesta: lo construiste. Ladrillo por ladrillo. Con la fuerza de un sistema que nadie ve, pero que lo transforma todo. Y si todo esto te parece demasiado nuevo, demasiado extraño, quizás sea solo porque te enseñaron a depender del talento, no de la estructura. Pero el verdadero aprendizaje comienza cuando te liberas de la fantasía del don y abrazas la realidad del método. Y una vez que pisas ese camino, la pregunta inevitable es: ¿qué más serías capaz de dominar si organizaras tu vida alrededor del aprendizaje? La mente cansada no aprende. Cuerpo, hábitos y claridad mental. ¿Alguna vez intentaste estudiar con sueño, con hambre o después de un día agotador? Es como intentar encender una fogata con ramas mojadas. El fuego de la atención no prende. Y cuando prende, se apaga rápido. Pero nadie te enseña esto en la escuela.
Hablan de esfuerzo mental, de dedicación, de disciplina, pero se olvidan de decir que una mente cansada es como un vaso desbordado. Por más que intentes meter más conocimiento, se derrama, se pierde. La mente necesita espacio. Y el cuerpo es quien ofrece ese espacio. No sirve intentar alcanzar altos niveles de concentración viviendo en modo de supervivencia. El primer gran paso de un verdadero aprendiz es cuidar su propio estado físico y mental. Sin eso, todo lo demás se convierte en esfuerzo en vano. Y mira qué curioso, cuanto más descuidamos el cuerpo, más saboteamos la propia mente. Es un ciclo silencioso. Duermes mal, te despiertas confundido, intentas estudiar, no rindes, te sientes culpable, comes mal, procrastinas, repites. Te vas hundiendo poco a poco en una niebla mental, creyendo que el problema es la falta de fuerza de voluntad. Pero no lo es. Es falta de base fisiológica. El cerebro, por más genial que sea, es un órgano. Y como cualquier otro, necesita energía, nutrición, descanso. No está separado del cuerpo. Es el cuerpo. Por eso, antes de intentar aprender algo nuevo, pregúntate, ¿le estoy dando a mi mente las condiciones mínimas para florecer? ¿Ya notaste cómo incluso tus pensamientos cambian después de una buena noche de sueño? ¿Cómo ideas que parecían confusas de repente se aclaran? No es magia, es neurociencia pura. Durante el sueño profundo, el cerebro literalmente limpia toxinas acumuladas durante el día, organiza memorias, reestructura conexiones neuronales. Es como si hiciera una limpieza general en el disco duro. Ahora piensa, ¿cuántas buenas ideas podrías estar perdiendo por vivir durmiendo mal? Aprender exige foco, y el foco no nace del cansancio. Nace del equilibrio. Y el equilibrio no es un lujo, es una elección estratégica. ¿Hablamos de nutrición? Comer bien no es solo una cuestión estética. Es una inversión directa en tu rendimiento cognitivo. Lo que comes se transforma en neurotransmisores, en combustible cerebral. Azúcares en exceso, alimentos ultraprocesados, dietas desordenadas, todo eso inflama el cuerpo y enreda las señales mentales. ¿Quieres aprender más y mejor? Prioriza alimentos reales, hojas, frutas, frutos secos, huevos, raíces. No te darán superpoderes, pero harán que tu cerebro funcione como debe. Y eso, créeme, ya te pone por delante de mucha gente. ¿Y el movimiento del cuerpo? Ah, ese es un secreto antiguo, pero olvidado. Caminar todos los días, aunque sea por 20 minutos, oxigena el cerebro, regula hormonas, mejora el ánimo, reduce la ansiedad. Es como un botón de reinicio mental. Grandes pensadores como Nietzsche, Rousseau y Steve Jobs tenían el hábito de caminar para pensar. Sabían, intuitivamente, lo que la ciencia comprueba hoy: cuerpo en movimiento igual a mente en expansión. Así que si estás trabado con un problema, sal a caminar. Sin podcast, sin celular, solo tú, el aire y tus pensamientos. Es en el silencio del cuerpo en acción donde aparecen muchas respuestas. Y no podemos ignorar el ambiente. El lugar donde aprendes moldea tu estado interno. Un espacio visualmente contaminado, ruidoso o incómodo drena tu energía cognitiva sin que te des cuenta. En cambio, un ambiente limpio, iluminado, organizado, le dice a tu mente: aquí es seguro, aquí podemos concentrarnos. Eso no significa que necesites una oficina de Pinterest. Significa que debes cuidar lo que te rodea. ¿Qué tal separar un rinconcito solo para ti, con una planta, una vela, un cuaderno bonito? Pequeños rituales transforman grandes momentos. Y más, la falta de pausas también roba tu potencial. Estamos viviendo en la era del cansancio glamurizado. Quien siempre está ocupado parece más importante. Pero eso es una ilusión. El cansancio constante genera confusión mental, vacía la creatividad y debilita la capacidad de retención. El verdadero estudiante es aquel que valora tanto el enfoque como el descanso. Toma pausas estratégicas. Levántate, estira los brazos, date una ducha, escucha música, cierra los ojos 5 minutos. La pausa no es distracción. Es parte del proceso de aprendizaje. Es donde lo que aprendiste se acomoda dentro de ti. Por último, recuerda esto: tu cuerpo no es un obstáculo para el aprendizaje, es el vehículo. Y como cualquier vehículo, necesita mantenimiento, necesita cuidado,
necesita escucha. Cuando aprendes a escucharte, a respetar tus límites, a cuidar tu máquina, el conocimiento empieza a entrar con más facilidad. La mente gana espacio, el foco se alarga, la memoria se fija. Aprender se vuelve liviano. Y la liviandad, amigo mío, es una de las formas más subestimadas de inteligencia. Porque no viene de la pereza, sino del dominio. Y tal vez, solo tal vez, ese sea el estado que necesitas alcanzar antes de recibir un mensaje más antiguo, una carta venida de un tiempo en que estudiar era casi un ritual sagrado. Carta de la mente pensante. Querido lector, hoy escribo lo que la voz de tu mente más profunda quiere decirte. Hay algo en ti que todavía resiste. Incluso después de tantos días de cansancio, distracción y promesas olvidadas, aún existe una parte tuya que observa en silencio, que recuerda lo que podría ser. Naciste con sed de aprender, no de memorizar, de entender el mundo con ojos nuevos, de descubrir por dentro lo que nadie podría enseñarte desde fuera. Pero con el tiempo, la prisa del mundo se volvió tu rutina. La exigencia de los demás se volvió tu pensamiento. Y el brillo de la curiosidad se fue apagando lentamente. Ahora vives diciendo que estás cansado, que te falta enfoque, que no puedes. Pero escúchame con atención, no es tu potencial lo que está fallando. Es el estilo de vida el que está matando tu mente poco a poco. El cuerpo exhausto no aprende. La mente sobrecargada no retiene. Y cuanto más te saboteas, más te convences de que no naciste para esto. Pero tú naciste. Naciste para ser aprendiz. Para cruzar áreas, conectar ideas, experimentar caminos que nadie te mostró. Pero ese camino exige presencia. Y la presencia exige elección. Elige cuidar lo que te sostiene. Elige descansar antes de rendirte. Elige caminar en vez de esperar a que la motivación caiga del cielo. La mente pensante. Si esta carta te alcanzó, es porque aún hay tiempo. Tiempo de reconstruir un pacto con tu saber. De dejar de intentar ser perfecto y comenzar a ser constante. Protege esa chispa que todavía arde ahí dentro. No porque el mundo lo merezca, sino porque tú mereces no perderte de ti mismo. Si llegaste hasta aquí, esta carta no es una despedida. Es un comienzo. Responde en los comentarios, aunque sea con una frase corta. ¿Qué te prometes a ti mismo a partir de ahora? Tal vez tu respuesta sea el primer paso de regreso. No elijas un área. Elige una vida de descubrimientos. Desde pequeños, nos enseñan a responder la misma pregunta como si fuera simple. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Y la mayoría responde con una palabra. Un cargo. Una profesión. Una etiqueta. Y así comienza el proceso de encogimiento. Poco a poco, el niño curioso que quería saberlo todo se va transformando en un adulto que cree que solo puede saber una cosa. Y cuanto más pasa el tiempo, más natural parece esa prisión. Pero déjame decirte con cariño y firmeza, no fuiste hecho para caber en una sola respuesta. Hay un error que flota sobre el mundo moderno, el de que solo tienes valor si eres especialista en algo específico. Como si la vida fuera un concurso de quien sabe más sobre menos. Como si ser múltiple fuera un desvío, y no un don. Pero los grandes movimientos de la historia fueron creados por mentes que cruzaron muros. Que no aceptaron elegir entre razón y sensibilidad, entre hacer y pensar, entre lo útil y lo bello. El polímata es, ante todo, alguien que permite que su curiosidad tenga espacio para respirar. Y la curiosidad es una fuerza vital que, cuando se reprime, enferma el alma. Ese vacío que mucha gente siente, incluso estando en el camino correcto, generalmente no viene de una mala decisión, sino de un abandono silencioso, el abandono del propio potencial. De todas las preguntas que dejaste de hacerte. De todos los temas que nunca te permitiste explorar por miedo a parecer fuera de foco. Pero seamos claros, enfocarse no es cerrarse. Es profundizar. Y tú puedes sumergirte en muchos mares sin dejar de ser entero. Elegir una vida de descubrimientos no significa vivir saltando de una cosa a otra, sin propósito. Significa vivir con el corazón en movimiento, con la mente en estado de presencia. Es saber que todo lo que aprendes, ya sea cocina, historia, inteligencia emocional o arquitectura, enriquece todo lo que ya sabes.
Es como construir una casa con varios pisos. Cada nuevo conocimiento se convierte en una ventana. Y desde cada ventana, ves el mundo de una forma que nadie más puede ver. ¿Conoces esa sensación en el estómago cuando empiezas a estudiar algo nuevo? Esa sensación de no saber por dónde comenzar, de estar entrando en un territorio desconocido. Eso no es señal de que estás equivocado. Es señal de que estás vivo. ¿Y qué es estar vivo, sino aprender? El aburrimiento, la estancación, la apatía, todo eso nace cuando dejas de permitirte crecer. El crecimiento no es un lujo, es una necesidad. Y negarlo es negar tu propia naturaleza. Ahora, seamos prácticos. ¿Cómo vivir esa vida de descubrimientos en medio del ajetreo diario? No necesitas dejarlo todo e irte a vivir a un monasterio. Empieza con pequeñas decisiones conscientes. Lee sobre un tema nuevo cada semana. Sigue un canal que hable de algo fuera de tu burbuja. Cambia un rato de distracción por un momento de aprendizaje ligero. Estudia con placer, sin presión. Vuelve a jugar con las ideas. Permítete ser principiante otra vez. Ahí es donde vive la libertad. Porque quien no teme parecer amateur, siempre está listo para transformarse en maestro. El mundo te va a presionar para que elijas una identidad fija. Para que te presentes con una etiqueta cómoda. Pero, en el fondo, tú sabes, hay más en ti de lo que cualquier biografía puede resumir. Tu complejidad no es un problema, es tu mayor ventaja. Cuando lo asumes, dejas de intentar encajar. Comienzas a construir un camino con tu voz, tu estilo, tu esencia. Y entonces, el aprendizaje deja de ser una obligación, y se convierte en una forma de existir. Así que dime, ¿por qué elegir solo un área, cuando puedes elegir una vida entera de descubrimientos? ¿Por qué limitar tu existencia a un solo capítulo, cuando puedes ser una biblioteca ambulante de experiencias, ideas y posibilidades? El conocimiento es un territorio sin fronteras, y tú eres libre de explorarlo. Ahora te hago una invitación directa. Escribe aquí en los comentarios una habilidad, un tema, un asunto que te vas a permitir investigar en los próximos días. No tiene que ser grandioso. Tiene que ser verdadero. Porque tal vez, tu elección inspire a alguien a recordar que aún hay tiempo. Y siempre lo hay. Dominar una habilidad es más que repetir técnicas. Es entender el juego detrás del juego. Y ahora que ya viste el método del polímata, ya sabes que es posible aprender cualquier cosa si tienes la estrategia correcta. Pero hay algo que nadie te cuenta. A veces, para ganar de verdad, no se trata de hablar más, sino de callar en el momento justo. Y ahí es donde entra Maquiavelo. Si realmente quieres subir de nivel en este viaje, entender el poder del silencio y la inteligencia estratégica, te dejé aquí en la pantalla final un vídeo que te va a abrir la mente. Cállate y gana un Maquiavelo. La filosofía no transforma el mundo de una sola vez, pero transforma a quien observa. Y quien observa con frecuencia, termina transformándolo todo a su alrededor. No pierdas más tiempo viviendo en vano. Conviértete también en una mente pensante. Suscríbete al canal, dale like al vídeo y sigue acompañándonos en este camino de despertar.